Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de dónde estéis. Bienvenidos al espacio Alas para el Alma. Aquí estamos para celebrar una nueva tertulia. Tenemos a Mari Carmen también. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Hola, buenos días, María José. Pues aquí estamos, a ver qué nos sale hoy, ¿no? A ver si vamos ampliando información como nos han pedido y bueno, y aportamos nuestro punto de vista en nuestro granito de arena también a todo esto. ¿Dónde estamos? Muy bien, porque vamos a hablar de un tema que parece que despierta muchísima curiosidad. Es el tema del que podemos decir que más respuestas vamos obteniendo y más gente nos está pidiendo que ampliemos. Quieren todavía más información. Es como algo que realmente atrae muchísimo a las personas que nos siguen. Exacto, y es que vamos a ampliar información, vamos a seguir hablando de los portales orgánicos. Y yo creo que es algo que, bueno, independientemente de las experiencias más energéticas que podamos tener, algunas personas las tendrán más, otras menos, ese contacto, ¿no?, con ese mundo sutil, es cierto que el tema de los portales orgánicos nos explica mucho y entendemos el comportamiento de muchísimas personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, eso no es algo de decir, yo no puedo meditar o yo no puedo visualizar, no puedo contactar con mi yo superior. No, es que estoy viendo que la persona que tengo enfrente, pues realmente se comporta de manera diferente. Hay gente que parece que le falta algo. En este caso estamos hablando de que no tiene ese alma o ese espíritu. Entonces, es algo que yo creo que está a la orden del día porque explica mucho de los comportamientos que nos encontramos a nuestro alrededor. Y también porque, en fin, es que lo podemos casi casi tocar y palpar, ¿no? Porque es algo que lo tenemos ahí enfrente. Entonces es algo que todo el mundo puede comprobar por sí mismo y efectivamente es un tema que está a la orden del día. Sí, y bueno, quizá lo primero que tenemos que explicar para que la gente entienda un poquito a qué se refiere todo esto, porque yo sí que veo un poco una sensación de como considerar mal o considerar negativo el ser portal orgánico. Y no es cuestión de que sea negativo, ya lo hemos dicho en otros vídeos y volvemos a decirlo, hay portales orgánicos que son muy buenas personas también. La cuestión es que es una forma de evolución completamente diferente y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es distinto, es otra posibilidad, otra forma de estar encarnado y de vivir en el planeta. ¿Qué es lo que ocurre? Las personas que denominamos almadas, porque en realidad todos somos almados, porque el alma es un cuerpo energético que es necesario para que haya vida en el cuerpo físico, pero normalmente lo que ocurre es que son yo superiores, son cuerpos superiores que deciden que quieren encarnar en el planeta, en la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esos yo superiores no pueden conectarse directamente a un cuerpo físico porque su cantidad de energía, su potencia es tan enorme que estos cuerpos físicos, que recordemos están en 3D, no soportarían toda esa descarga. Por lo tanto, se utiliza un alma que es algo así como un cuerpo intermedio para recibir esa conexión del yo superior y desde el alma sacarla hacia los individuos, los avatares, las personas que estamos aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay también un yo superior, vamos a decir, multiindividual, que está experimentando también a través de un montón de almas, un montón tan enorme que son el 45-50% de las almas encarnadas en la Tierra. Entonces, ese yo superior solo hace pender de él conexiones hacia un montón de almas que a su vez se conectan a esos seres humanos que están aquí en el planeta. Luego, por un lado, tenemos a los yo superiores, digamos, individuales, que no son solo de un ser humano, porque sabemos que tenemos muchas encarnaciones en diferentes momentos temporales, o a veces incluso hay personas que están encarnadas, no solamente ellas, sino varias encarnaciones que llegan de un mismo yo superior en un mismo momento temporal. Pero bueno, aparte de eso, son, digamos, yo superiores que bajan de forma más o menos individualizada y luego tenemos un yo superior general o generalista o multitudinario, como queramos llamarlo, que hace pender las conexiones a las almas de una proporción enorme de la humanidad. Yo espero que con esto más o menos se entienda un poco cuál es la diferencia entre unos seres y otros y cómo realmente no es mejor una cosa que la otra. Simplemente son situaciones distintas. Otra cosa es las consecuencias o los resultados que pueda haber en la forma de evolucionar para los avatares que están luego aquí abajo derivados de esas diferencias que vienen en realidad desde mucho más arriba.
Sí, yo como ejemplo gráfico pondría, eso lo hemos visto muchas veces en la naturaleza, lo que pasa es que no somos conscientes. Por ejemplo, cuando vemos ese gran número de pájaros que se van moviendo todos al unísono, ¿no? O esos bancos de peces que se mueven todos juntos y parece que hay una coordinación perfecta, ¿por qué es? Porque el ser grupal de esos pájaros, pues ¿qué pasa? Que el cuerpo o lo que está, el avatar de ese ser grupal es el conjunto de todos los pájaros. Por eso todos tienen esa coordinación. No quiere decir que cada pajarito en sí tenga su ser particular, ¿no? Forman parte de uno complejo, de uno que tiene, cada miembro forma parte de ese ser. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser experimenta, el ser vive a través de todos y cada uno de los pájaros. Lo que pasa que en vez de tener un único cuerpo, pues tiene un montón de cuerpecitos, pero es que vamos, lo vemos. ¿Cómo es posible que los pájaros se muevan todos de esa manera? Bueno, hay un montón de especies, ¿no? Pero ese sería un ejemplo práctico, pues esto sería igual. Y eso no quiere decir que sea bueno o malo, o le tengamos que, o pensemos que, ay, como es un pajarito que forma parte del ser, pues no tiene importancia. No, estamos hablando de sistemas evolutivos diferentes. Y cada portal orgánico está aportando experiencias, crecimiento, evolución a ese ser grupal de los portales orgánicos y es una forma válida de aprender, de experimentar y de evolucionar dentro de esta creación. Entonces, parece que nos dé pena, es que una persona es un portal orgánico, qué pena. No, pues que tenemos que ir más allá y ver que detrás de ese portal orgánico la conexión que hay es hacia un ser gigantesco que también se está nutriendo de sus experiencias. Luego, es otra forma diferente y válida para jugar aquí, en esta creación, en esta vida y seguir aportando experiencias y evolución. Luego, vamos a quitarle esa connotación de bueno y malo, que muchas veces las personas les ponemos a las cosas, ¿no? Lo hemos comentado también muchas veces cuando hablamos de polaridad positiva o negativa. Servicio a uno mismo o servicio a otros. Son diferentes polaridades, pero no podemos decir, no, es que el servicio a uno mismo es malo. A ver, funciona de diferente manera, pero también forma parte del juego de esta creación y que nos sirve para que todo el mundo podamos experimentar y poder y seguir evolucionando. Entonces, es otro componente más. Efectivamente. Entonces, una vez que ya sabemos que hay dos formas distintas de evolucionar por parte de los seres humanos en el planeta, pues ya lo que podemos saber es que eso se manifiesta en nuestro sistema energético de tal forma que los portales orgánicos solo tienen activos los tres primeros chakras, que son los más ligados a lo material, al plano físico, mientras que los seres humanos que sí que tienen esa conexión con un espíritu individualizado, en adelante vamos a llamar que tienen alma y no tienen alma, pero ya vemos que la realidad no es esa porque alma tienen todos, ¿vale? Entonces, esos seres humanos que sí que tienen esa alma o esa conexión con ese espíritu individualizado, sí que tienen desarrollados todos los demás chakras, el resto del sistema de chakras. ¿Qué significa eso? Eso significa que la conexión espiritual, quienes la tienen son esos seres humanos almados que a partir de los chakras superiores, especialmente del sexto y el séptimo, pueden percibir, pueden sentir, pueden recibir mensajes desde otros planos, mientras que los yo superiores, ojo, que podrían recibir más de los que pensamos, perdón, los portales orgánicos podrían recibir más de lo que pensamos, porque también los hay que reciben informaciones o mensajes, pero les falta también esa parte del cuarto chakra, que es el que nos lleva más a la unión con el otro, a ese amor, etcétera, etcétera. Bueno, pues funcionamos de diferente manera precisamente por eso, por la activación, la diferente activación energética que todos tenemos. Claro, y es que hemos hablado de alma, de alma, de que alma lo tienen todos. Y es que, bueno, nos cuentan los nuestros que el alma debe de ser o sería un traje que nos aporta de la Tierra, nos aporta Kumar para poder tener aquí las experiencias. Entonces, claro, por eso decimos que todo el mundo tiene alma, ¿no? Es que es el uniforme que tenemos que ponernos para entrar aquí a jugar, ¿vale? Es algo parecido, nos lo contaban como, por ejemplo, cuando vamos a jugar a una bolera, ¿no? Tenemos que ponernos unas zapatillas y vamos a la bolera, cogemos las zapatillas, nos las ponemos y luego si nos vamos, esas zapatillas pues las devolvemos, ¿no? Entonces, son trajes, son envoltorios energéticos que todo el que quiere encarnar aquí, pues se va a tener que poner. Por eso todo el mundo tiene alma. Otra cosa es que dependiendo de el ser que vaya a encarnar, bueno, pues necesitará unas almas
unos trajes, unos necesitarán unos que sean más sencillos, otros un poquito más complicados o más complejos, pero es decir, en función de las necesidades, digamos que es cierto que algunos con el traje estándar van a poder funcionar y otros pues van a necesitar un poquito más un traje a medida, ¿no? Y entonces es cuando hay seres que se crean el alma o utilizan un alma un poquito más evolucionada para poder encarnar aquí y tener estas experiencias. Pero todo el mundo necesita ese traje para poder encarnar aquí, porque es que si no, el espíritu no puede enlazar, porque es que tal y como está la creación, bueno, pues el ser, que sería nuestra chispa más divina, ¿no? Claro, tiene tanta energía que eso no se puede meter dentro de un cuerpo físico. Entonces, tenemos que ir poniéndonos trajes, 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 hasta llegar a un momento en que sean tan densos como para poder encarnar aquí en este mundo físico y poder interactuar. Entonces, se trata de eso. El alma es ese envoltorio energético que el planeta nos proporciona y que tanto portales como almados tenemos. Eso sí, las hay con diferentes características y ahora entraremos un poquito más en el tema, pero el tema es ese. Entonces, habrá algunos que no tienen esa parte espiritual, pero claro, el alma, ese cuerpo energético lo tienen, por eso hay portales que no vamos a decir que sean solo un trozo de carne, sino también tienen su parte emocional, su parte mental, su parte álmica, no de la misma manera que los seres almados, pero también disponen de ella. Eso es. Y dentro de las diferentes graduaciones de portales orgánicos que existen y de las que hablaremos ahora, como bien has dicho, también tenemos que tener en cuenta, ha habido mucha gente que nos ha preguntado si los portales orgánicos, a través de las experiencias realizadas en esta encarnación, pueden desarrollar un alma o convertirse en almados al terminar la encarnación. Vamos a ver, no, eso es no entender exactamente en qué consiste el concepto de portal orgánico, porque en ese caso estaríamos diciendo, bueno, entonces, ¿cómo se tiene que comportar el portal orgánico? Según lo que nosotros, de acuerdo con nuestra programación y nuestro punto de vista, consideramos bueno, y si es lo suficientemente bueno, entonces se le desarrolla un alma, o al revés, tiene que ser muy malo para que se le desarrolle un alma oscura. Si nos damos cuenta, eso no tiene sentido. En realidad no va por ahí. No se trata de que las experiencias que va realizando el ser humano aquí le lleven a poder desarrollar o no desarrollar un alma. Es otra configuración. Y al ser otra configuración, las posibilidades de que un portal orgánico llegue a tener un alma en un determinado momento no tienen nada que ver con el hecho de cómo haya sido o dejado de ser su comportamiento en el planeta. Con lo que tiene que ver es con las conexiones que efectivamente tiene el alma que lleva ese portal orgánico para ver si hay algún espíritu que en un momento dado pueda engancharse o pueda conectarse a ese portal orgánico. Y ahí es donde ya nos contaron que efectivamente hay portales orgánicos que tienen las características de ADN adecuadas para poder portar un alma. Normalmente son unas características, digamos que es una conexión más floja que la que tiene el avatar de una persona que ya lleva el alma de por sí, pero hay portales orgánicos que sí pueden llegar a tener la conexión de un alma. Sí, sería algo parecido a cuando estudiábamos, por ejemplo, en genética, ¿no? Cuando nos explicaban, por ejemplo, bueno, pues que dentro de los genes siempre suele haber uno que es dominante y otro recesivo, ¿no? Entonces es posible que con la gran mezcla de personas que ha habido en este planeta, pues claro, puede ser que lo normal es que de dos portales orgánicos lo que nazca es un portal orgánico, pero ¿quién no nos dice que dentro de sus antepasados hayan habido seres almados? Entonces, digamos que estaba todo tan mezclado que a veces pues aparecen portales que tienen como de forma, como tú has dicho, ¿no? De forma débil, pero sí que tienen ya en potencia esa conexión, de manera que en un momento dado, pues un alma, como ya comentamos en el vídeo anterior, no es que anide con ese avatar de por vida, pero bueno, lo puede asistir desde fuera, puede en ciertos momentos entrar en ese cuerpo, no estamos hablando de posesión, sino en conexión, entrar en ese cuerpo, asistirlo y luego, bueno, pues salir, ¿no? Sería algo parecido como una especie de portal segunda versión, ¿no? Que luego ya podría ser, no llega a ser un almado, pero tampoco llega a ser un portal como lo conocemos, ¿no? Entonces, sí que hay portales que, porque a veces nos ha pasado, es decir, testando, vemos personas que son portales, nos aparecen como que son portales, pero no dan el perfil. Son personas muy empáticas, trabajan para el servicio a otros de una manera bastante importante, entonces nos choca un poco, ¿no? ¿Cómo es posible que esa persona sea un portal orgánico? Y es porque nos encontramos también estas mezclas, ¿no? Entonces, en un momento dado, bueno, pues hay portales donde de una manera externa pues pueden ser asistidos
por esas almas, normalmente suelen ser positivas, aunque nos podemos encontrar de todo. Y ahí está esa conexión, ¿no? Y por eso a veces nos choca que personas que de entrada parezcan que sean portales, pues tengan un alma detrás. Lo que pasa que sí que es cierto que la asistencia de ese alma a ese portal pues no es igual que la del almado, ¿no? Es un poquito más externa, se hace desde fuera, es un poquito diferente, pero bueno, también es otra manera de coger experiencias, de evolucionar, o si ese alma tiene que hacer durante una misión o tiene que hacer algún aprendizaje durante un cierto corto periodo de tiempo, bueno, pues estos portales de alguna manera les sirven a esas almas para poder realizar esto, porque son conexiones o bien muy flojitas o bien conexiones temporales. Sí, acuérdate de que nos dijeron que hay almas normalmente muy jóvenes que no se atreven ellas directamente a encarnar directamente desde el principio, sino que prefieren rodar primero siendo externas a alguien que no tenga un alma, intentando aprender a través de él, para luego ya más adelante animarse a encarnar definitivamente. Y nos contaban también que muchas veces son este tipo de portales los que son elegidos para conexiones temporales. El espíritu que decide que necesita hacer una conexión para aprender algo, para hacer algo, para resolver algo, muchas veces acude precisamente a estos portales que suelen ser portales con mayor número de conexiones, con más facilidad de manejo, digamos, para las almas que lo hacen desde fuera. Entonces piden permiso, ese espíritu que estaba guiando desde fuera ese portal se aparta un poco a un lado, deja que se produzca la conexión. Bueno, yo el último caso que recuerdo haber encontrado estas características es una persona, un portal orgánico, que había tenido un alma conectada durante 3 años. Pasados esos 3 años, esa alma había hecho ya lo que hubiese venido a hacer, se volvió a marchar y bueno, pues aquí sigue el portal y seguramente pues más adelante, si algún alma lo necesita, pues es posible que pueda volver a conectarse y realizar sus actividades también sin ningún problema. Precisamente de eso se trata. Claro, y ese alma ni sufre ningún percance ni tiene ningún trauma, es decir, sigue su vida como la ha seguido toda la vida, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Estamos hablando de esas conexiones energéticas que en un momento dado, bueno, pues también se permiten hacer, son válidas y la persona sigue su vida tranquilamente, o sea que tampoco hay ningún problema. Eso es. Y luego desde el punto de vista genético, lo que nos contaban es eso. Normalmente de 2 portales es muy raro que puedan hacer un almado, pero se puede dar la situación. ¿Por qué? Pues porque de 2 almados es más frecuente que la situación contraria, es más frecuente que nazcan portales. Es decir, no ha habido ningún ser que quisiese encarnar en esa persona que estaban haciendo y esa persona queda como un portal, pero tiene todas las conexiones. Entonces, esa persona que es un portal y tiene conexiones puede a su vez tener hijos y puede estar pasándoles, transmitiéndoles esas conexiones. ¿Que se pueden ir debilitando? Sí, seguramente se van debilitando, pero que efectivamente de 2 portales puede llegar a nacer un almado, pues también. De hecho, el último caso que yo me he encontrado, que no hay muchos, hay muy poquitos, son 2 portales y les ha nacido bueno, tienen una hija almada STS, es decir, de orientación a la oscuridad, lo cual es muy curioso, pero bueno, en fin, que simplemente el alma ha necesitado las conexiones para anidar igual. Exacto. Y bueno, y ahí entramos. ¿Qué función tienen los portales con esa alma, ¿no? Es decir, ¿cómo evoluciona el alma a través de ese portal orgánico? Bueno, pues si os acordáis en el vídeo de facetas del alma que estuvimos comentando, pues las almas tienen, conforme van evolucionando, pues van apareciendo más contenedores donde se puede poner más energía y esa energía proviene de las experiencias y de la evolución que ese avatar ha tenido con esa alma. Bueno, pues precisamente los portales orgánicos también ayuda a que esas almas vayan evolucionando. Entonces, en principio, las almas que utilizan los portales orgánicos para encarnar son almas más básicas, son almas, vamos a llamarlas estándar, con pocas facetas del alma, y las experiencias de esos portales pues van llenando esas facetas, ese cuerpo energético que, como hemos dicho, lo proporciona la propia Kumar, pues va evolucionando. Entonces llega un momento en que ese alma ha evolucionado, pero ese alma no pertenece al portal orgánico en sí. Es lo que hemos comentado. Vamos a jugar a los bolos, cogemos unas zapatillas y cuando nos vamos las zapatillas las devolvemos, no nos las llevamos con nosotros. Pues esto sería algo parecido. Entonces, una vez que esas almas están suficientemente evolucionadas, tienen muchas más facetas y se han recargado con muchísima más energía y experiencias, ya están disponibles para que seres
que van a saltar ya directamente a esa tercera dimensión o a esa tercera densidad como ser almado, bueno, pues las primeras veces que vayan a encarnar pueden utilizar esas almas que ya son más completas, tienen más experiencias, más facetas, van a poder aportar muchísimo más a ese avatar y esas nuevos espíritus que van a ir encarnando, pues pueden utilizar esas almas que de alguna manera, insisto, es como una especie de traje energético, pues ya pueden utilizarlas. Entonces empiezan ya, digamos que con un traje más complejo que el que utiliza un portal orgánico. Eso es. Entonces, al final, ¿qué es un portal orgánico? Un portal orgánico es un ser humano, como lo es una persona almada. Todos somos seres humanos. Lo que ocurre es que tenemos sistemas energéticos diferentes, del mismo modo que tenemos cuerpos diferentes, y los hay muy fuertes y los hay débiles, los hay muy altos y los hay bajitos, los hay con la piel muy clara que se quema fácilmente, los hay que lo que hacen es ponerse morenos y no quemarse. En fin, del mismo modo que entre los seres humanos en nuestros cuerpos físicos tenemos circunstancias diferentes que por lo tanto nos permiten experiencias vitales diferentes, pues nuestros cuerpos energéticos también tienen situaciones diferentes que nos llevan a realizar o a desarrollar experiencias diferentes, ni más ni menos. El problema que tenemos, y eso nos pasa a todos, nos pasa a nosotras también, cuanto más vas trabajando esto, más lo vas observando, más vas dándote cuenta de lo que hay a tu alrededor, te va afectando menos. Pero en un principio a todos nos afecta y tendemos a pensar almado bueno, portal orgánico malo. Eso no tiene por qué ser así. ¿De acuerdo? Hay portales orgánicos que también son buenas personas, lo he dicho muchas veces, que también Muchísimos, intentan pero convivir socialmente lo mejor posible. La cuestión es que su forma de evolucionar espiritualmente es diferente, nada más. Ahora bien, que para nosotros sea más fácil convivir con el resto de seres humanos, conociendo esas características energéticas que nos permiten entender por qué una persona actúa de una forma en lugar de actuar de otra forma, para que eso emocionalmente a nosotros nos influya menos y nos haga sentirnos mejor. Absolutamente, absolutamente. Pero eso no significa que el que la otra persona esté actuando de una determinada forma que a nosotros nos parece negativo sea malo. Es parte de la experiencia. Es parte de la experiencia. Lo que sí nos viene bien es el conocimiento para entender por qué esa persona actúa así, para que podamos enfocar la experiencia de la mejor manera, como lo que realmente es, como una experiencia, y no como una tragedia, un drama, en fin, todas estas cosas que tendemos a hacer los seres humanos dramatizando de esta forma tan tremenda cada cosa que nos pasa. exacto. Y yo es que insisto, si nos fijamos, prácticamente toda la gente, casi toda la gente es buena. ¿Vale? Y da igual que sea una semilla estelar, que sea una persona nativa, que sea un portal orgánico. Lo que pasa es que siempre hay cuatro que están un poco, en fin, fuera de la onda, han sido muy manipulados o son medio psicópatas y esos son los que estropean y los que dan la mala fama, pero en general yo conozco a cantidad de gente que es portal orgánica o portal orgánico y que es maravillosa, simplemente es Mm. que les ves que no tienen esa conexión con lo de más arriba, ¿no? Es decir, son personas más terrenales, no quiero decir que sean personas que sean, no me lo quiero llevar al tema de la religión, ¿no? Pero son personas más ateas, son personas que es materialistas, es decir, materialistas no porque lo único que piensen es en el dinero y la riqueza, sino porque están muy conectadas a la tierra, a la parte material. Y eso no es mal, simplemente es que no tienen esa conexión con lo espiritual y no lo sienten. Entonces, claro, si nosotros empezamos a hablarles, y yo tengo más de un conocido y amigos, ¿no? Entonces, claro, si yo empiezo a hablarle, es que me conecto con mi yo superior, es que medito, es que me he ido a ver, como una vez recuerdo yo que cuando empecé con el tema de las hipnosis, les dije a unas amigas, ¿queréis que hagamos una regresión? No, es decir, vamos a ver, ¿por qué? No lo sienten, pero eso no quiere decir que sean malas personas, quieren decir que están en otro nivel. Y es correcto y es perfecto, o sea que no es nada malo. Hay que quitarle esa connotación de bueno o malo o pensar que pobrecito, habrá gente que dirá, ostras, ahora resulta que mi pareja o mi hijo es un portal. No pasa nada, pasa absolutamente nada. Es otra manera de evolucionar, otra manera de ser y ojo, todo el crecimiento, experiencias, todo lo que esa persona está haciendo, lo está recogiendo el ser de los portales orgánicos. Luego también hay que tener en cuenta que también tiene derecho ese ser a crecer, a evolucionar, a experimentar y lo hace a través de estas personas.
Sí, exactamente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es quitarle esa connotación de positivo o negativo. Y bueno, yo ahí sí que tengo cierta discrepancia porque yo conozco portales orgánicos muy religiosos y son muy portales orgánicos. Lo que ocurre es que, fíjate, mira por dónde, esos portales orgánicos sí que son por pura fe. Porque si yo te miro a ti o me miro a mí, tú y yo lo de fe, bueno, sí, vale, pero tú y yo ya hemos tenido determinadas conexiones, determinadas experiencias, ya no es fe, ya es conocimiento. Sin embargo, los portales tienen pura fe y es muy curioso eso también. Yo Pero ahí lo siento, pero rompo una lanza a su favor. sí, depende, porque yo me he encontrado sí, sí, portales que son bastante religiosos, están metidos en la iglesia, pero en el fondo lo hacen en piloto automático. Es decir, es lo que hay que hacer, es lo que está bien, es lo que moralmente es correcto, es la esperanza que a mí me dan, muy bien. Pero fíjate tú que hay un conocido al que una vez le preguntamos, muy bien, bueno, ¿tú tienes alma? Y la respuesta fue, según la iglesia, sí. Es decir, no lo sientes. Y ojo, está metido hasta las trancas en la iglesia. Es decir, Sí, sí, no quiero decir que no sean religiosos, pero su conexión es más lo que dices tú, una fe, una esperanza y no un sentimiento o una certeza. Es que no es lo mismo. ujú. Yo quiero, sí, me gustaría, yo comulgo con eso, quiero sentirme parte de, porque muchas veces me siento parte de esta comunidad, ¿no? Pero en el fondo, una respuesta como según la iglesia sí, a mí me da que Ojo, quiero creer, pero no la siento. Bueno, y es que hay sí, de pero todo. también este vídeo, por ejemplo, se lo ponemos a a un grupo de gente y normalmente suelen tener más convencimiento de que ellos no son portales los que sí lo son. Es curioso, pero eso también pasa. En cualquier Entonces, caso, bueno, en fin, diferentes formas de entender. exacto, cualquier forma de vida, cualquier forma de evolución es válida, posible y sobre todo tiene derecho a ello. O sea que, Y enriquece a las otras, que exacto. eso es lo que a nosotros se nos olvida, porque claro, muchas veces decimos, no, es que esta persona es un portal y está parasitado, ya, ya, pero si es que hay almados que también están parasitados. Yo me he encontrado con personas almadas, no es que tuviesen parasitadas, es que tenían una fila de entidades haciendo cola que no veas para írseles anclando y eran almados. Entonces, vamos Exacto. a ver que Y son otra cosa es que sea verdaderos. más fácil manipular al portal. Otra cosa es que cuando la entidad manipula al portal, como no hay chakras superiores, el portal se quede viéndolo nada más desde el punto de vista más material, mientras que el almado puede tener más remordimientos, puede tener ahí la conciencia, Pepito Grillo, repitiéndole más, completamente de acuerdo. Pero las situaciones se dan por igual en unos y otros. Exacto, y lo que yo digo es que es como cuando vamos al campo, decimos, ay, es que no me gusta, me llevo el bocadillo, me tiro ahí a la tierra a comérmelo y empiezan a venir hormigas, a venir moscas, ay, qué rollo. No, pues también forman parte de la creación, también tienen derecho a estar ahí. Claro. Es decir, ¿son buenas las moscas o son buenas las hormigas? Bueno, pues si Pesadas. son pesadas, pero por ejemplo nos dicen, si no fuera por las hormigas que airean la Tierra, el planeta tendría serios problemas, ¿no? Entonces, Claro. todo es perfecto y todo está bien. Y de hecho es que si se ha diseñado así, ¿quién somos nosotras, no? Para discutirle al arquitecto, al que haya hecho esto, que eso no se hace así. No, es otra forma, otro sistema diferente. Y no lo estamos discutiendo, simplemente estamos planteando que esto es lo que hay y es como funciona. Si somos capaces de entenderlo y de jugar con ello, nos va a resultar más fácil, nos va a ser más cómodo, porque la partida la vamos a estar jugando conociendo bien cuáles son las cartas que tenemos y las cartas que hay sobre la mesa. Mientras que si toda esta información no la tenemos, estamos jugando como a ciegas. Y al jugar a ciegas, muchas veces no entiendes por qué pasan determinadas cosas o por qué alguien puede estar actuando de una forma y no de otra. No es más que eso. En cuanto esto se entiende, de verdad, se facilita muchísimo todo, muchísimo. Exacto. Y bueno, yo creo que con estas explicaciones, pues esperamos haber dado un poquito más de luz, ¿no? Aportar un poquito más y sobre todo invitamos a la gente a que observe, a que pregunte también a sus guías, a su yo superior que les dé información, que se observe a sí misma y que observe a los demás y que antes de poner una etiqueta o pensar que una persona es o deja de ser, veamos qué hay detrás, porque posiblemente pueda tener una explicación lógica y entendamos el comportamiento que tiene, que insistimos
no es que sea malo, es el que es, ¿no? Entonces, no le podemos exigir a los animales, por ejemplo, que se comporten de otra manera. Con esto no quiero comparar un portal con un animal, pero quiero decir que entendemos que a veces el comportamiento sea diferente al que tenemos nosotros. Entonces, no pasa nada, es otra forma de evolucionar, de crecer dentro de esta creación y también es válida. Entonces, simplemente lo importante es tener la información para saber qué es lo que hay a nuestro alrededor. Y a partir de ahí, por lo que dices tú, jugar las cartas, ¿no? Mientras más conozcamos las reglas del juego, mejor se nos va a dar. Que al fin y al cabo es lo que es, una partida. Exacto. Bueno, pues yo creo que con esto hemos dado esa pincelada más e insistimos, si alguien tiene alguna pregunta más o alguna duda, pues que también que nos lo vayan poniendo en los comentarios. Y bueno, queremos también desde aquí decir que estamos trabajando para ampliar conocimientos, para ampliar medios de difusión y bueno, pues ya disponemos de página web que es www.alasparalma.com, donde vamos a ir subiendo información y sobre todo más material que poquito a poco, dentro de lo que nos permite nuestro tiempo, bueno, pues vamos a ir ampliando y dejándolo con acceso a todo el mundo. Así que bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo y que nos volvamos a ver pronto. Muy bien, pues hasta la próxima María entonces. José, nos vemos y seguimos con lo nuestro. Muy bien. Venga, un beso Chao. para todos. Adiós. Chao.